paz de Cristo. Gracias a Dios una vez más por darme la oportunidad de estar aquí llevándoles este pequeño mensaje. Este pequeño mensaje lo he titulado Ejemplo de sabiduría desde niño. Es algo muy hermoso y digno de hacerlo de una manera sutil, una enseñanza maravillosa que nos ha dejado Pablo en Timoteo. Por eso le puse esta enseñanza, un ejemplo de sabiduría desde niño. Y es algo que yo quiero decirles y llevarles hasta ustedes, una enseñanza maravillosa que nos deja, porque Pablo tal parece como si no confiara en Timoteo, pero él hacía todo lo contrario, confiaba mucho en él, porque él era una persona, Timoteo era una persona sencilla, servicial, conocedora, inteligente, con una sabiduría de Dios muy bonita. Y yo creo que Pablo, al darle todos estos consejos que le dio y que nosotros podemos tener aquí en la Biblia, cuando nos damos cuenta y los leemos, nos damos cuenta de que Pablo confiaba en él, pero cuando él lo instruía, tal parece como si no confiara, porque le decía tantos y bonitos consejos, pero esto no era porque no confiaba, sino más bien para que siguiera preparándose como él se estaba preparando. Porque la preparación no es de un mes ni de un año, sino constantemente toda la vida. En toda la vida uno no deja de prepararse en esto. Y Pablo, cuando le da esos consejos, el apóstol Pablo, a su discípulo Timoteo, se los da de una manera tan preciosa que es indispensable nosotros llevar este mensaje a todas aquellas personas que lo quieran recibir en su corazón, porque es realmente precioso, hermoso entender los consejos de Pablo a Timoteo y de qué manera se los da. Una manera tan tajante, tan fuerte, pero a la vez tan sencilla, tan humilde, con una paciencia. Todo lo que Pablo le enseñaba y todo lo que Pablo le aconsejaba, y eso nos da un cierto toque a nosotros, como si esos consejos fueran hacia todas aquellas personas que lo estamos leyendo y que estamos de alguna manera saboreando esos consejos tan bonitos que le dio. Mire, esta lectura la vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero quiero que sepa de antemano que lo que nosotros vamos a leer, lo voy a invitar a que usted allí lo lea donde está y que vea esos consejos que le dio y esos relatos que están ahí en la Biblia tan bonitos. Así es de que yo quiero que usted vea esto que vamos a leer a continuación, para que nosotros nos demos cuenta de lo maravilloso que es todas esas escrituras que nos ha dejado Pablo a través de la Biblia. Mire, vamos a empezar en este capítulo que está aquí en segunda de Timoteo 4. Miren, nada más para que vea estos relatos y estos consejos de maravillosos que los dejó Pablo. Fíjese lo que dice. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el 2. Dice lo que dice el 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice el 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice el 6. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Mire, es increíble cómo Pablo le da estos maravillosos consejos a Timoteo, su discípulo fiel. Increíblemente, unos consejos maravillosos a aquel discípulo que había dejado él en una iglesia, a cargo de una iglesia. Y lo primero que le dice, fíjese cómo es esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le está rogando delante de 2 testigos. Dice la Biblia que con 2 o 3 testigos. ¿Y qué más testigos que dice? Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y fíjese lo que le dice en el 2, que prediques la palabra. ¿Qué quiere decir que prediques la palabra? Quiere decir que enseñes todas las cosas como están escritas, que enseñes todas las cosas, la palabra, que enseñes lo que es Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros. Que a todas aquellas personas que no lo conozcan, dales a conocer quién es Él. Que prediques esa palabra, esa fuente de vida que nos hace falta a todos, esa fuente de agua que nos es necesaria a nosotros tomar. Que prediques esa palabra, que no te salgas de contexto, que no trates de decir cosas que sean de ti, que no le digas a la gente que tú viajas, que no le digas a la gente que tú tienes, que tú no tienes, que no le digas a la gente cosas extrañas, cosas de ti, sino más bien que tú prediques todo lo que está en la palabra, todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en este libro. Eso es lo que Él encargaba. Y dice, te encarezco delante de Dios, con un énfasis que le está poniendo en esto, que nosotros nos damos cuenta que Pablo era una persona celosa de lo que él hacía, celosa de lo que él decía, celosa de todo lo que él estaba haciendo en ese ministerio que Dios le dejó como apóstol. Y luego dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que instes. ¿Qué es instes? Que les digas a la gente rogándole, que le digas a la gente con paciencia, que le digas a todas aquellas personas con ímpetu, con humildad, que instes, dice que instes, que les ruegues todas aquellas personas que no conozcan a Dios, que vengan a conocerlo, que Él es nuestra fuente de vida, que Él es aquella agua que nosotros todos quisiéramos tomar para no tener sed, que es aquella roca donde nosotros debemos estar cimentados. Que les digas a todas aquellas personas que no conozcan, que les ruegues con toda paciencia,
lo que Dios está haciendo por nosotros aún. Dice, redarguye, que les digas que se redarguyan, que se arrepientan, que entiendan que estar fuera de la ley de Dios no es bueno. Que les digas todo el tiempo, que les estés diciendo a una y a otra, que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra de lo que estás haciendo el día de hoy. Que esa buena obra que estás haciendo no te apartes de ella. Reprende, dice redarguye, reprende. ¿Qué es reprender? Que le digas a aquellas personas con paciencia, todas aquellas personas que están haciendo mal, que se vuelvan al buen camino. Repréndelas. Si es todas aquellas personas que tienen a Dios en su corazón y tú las reprendes, no deben por qué decirte que no. Todas aquellas personas que hacen mal pensando que están bien, que les digas que no están haciendo bien, que les reprendas. Y lo sigue diciendo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhórtales a todas aquellas personas que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo, que siempre exhortándolas, siempre diciéndoles, yo las exhorto a que conozcan, que vengan donde estamos aquí, que vengan para que ustedes lo puedan conocer. Que hoy es el momento, que mañana no sabemos si podemos conocerlo, porque mañana no sabemos si vamos a amanecer con los ojos abiertos. Que les digas, que los exhortes a que vayan a conocerlo. Y yo a ustedes los exhorto que vayan a una iglesia a conocer la palabra. Que hoy es el tiempo preciso para estar nosotros conociendo a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y no mañana, porque mañana es un día incierto que no sabemos lo que nos va a traer. Hoy es el momento adecuado para que usted vaya a conocer lo que es la palabra de Dios. Yo también lo exhorto a usted a que lo haga. Mire, dice, con toda paciencia y doctrina. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Con mucha paciencia decirle a las personas que lo que está aquí en este libro es una doctrina que nosotros debemos de llegar. Que nosotros debemos llegar a conocer. Que nosotros debemos de tener en mente. Que todos los días debemos de leer un libro, aunque sea un versículo, pero hacerlo. Porque es una doctrina que Dios nos dejó. Porque es una doctrina muy buena. Y luego dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Mire, mi hermano, hoy estamos mirando cómo las personas que se amontonan en tantas iglesias y que los pastores se jactan de tener tantos y tantos miembros, pero lo único que van allí es a escuchar fábulas, es a escuchar cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Por eso se amontonan las personas en ese lugar. Por eso hay muchas personas que están ahí porque están muy cómodas, no tienen absolutamente nada que hacer. Porque el pastor no los reprende, no les dice nada. Están muy a gusto ahí porque lo único que están haciendo es estar no comiendo el maná, sino comiendo cosas extrañas. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque teniendo comezón de oír, se amontonaran maestros conforme a sus malvados deseos, quiere decir. Por eso es mejor nosotros, hermanos, tener este libro que está aquí y darles a todas aquellas personas Biblia, a comer Biblia. Necesitamos hoy volver a los caminos, y todas aquellas personas que están alejadas de Dios, que solamente van a una iglesia a escuchar fábulas, a escuchar algo que no está en la Biblia, como lo que estamos escuchando hoy en día. Son puras cosas que se inventan la gente para estar en ese lugar. Como hace 2 o 3 semanas yo escuchaba un personaje que se dice ser apóstol,
y que está en Miami, que decía él que todas las personas deberían de estar bajo su cobertura, bajo su manto, porque todas las personas, todos los pastores y todas las personas cristianas que han muerto es porque no están bajo su cobertura, bajo su manto. Imagínense nada más, y todas las personas que estaban ahí diciendo amén y diciendo, toda la gente aplaudiendo. La única cobertura que nosotros debemos de tener y del manto que nosotros debemos de estar cubiertos es el manto de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cobertura más grande que la de Él. Pero este hombre algún día se enfrentará con el juez. Y solamente esta persona lo hace por dinero, pero algún día él sabrá que por todo el dinero que haya acumulado, todas las riquezas que haya acumulado, no le servirán absolutamente para nada. Porque Dios no se compra con dinero. Se compra con buenas acciones y se compra con un corazón que vaya directo a enseñar lo que es la verdad. Y no nada más por dinero. Y luego sigue diciendo, dice, y apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? Que estés en tus 5 sentidos, que enseñes la verdad. Sé sobrio, que entiendas las cosas que están aquí y esas cosas que están en la Biblia, toda la palabra, todos los versículos. Eso es lo que nosotros debemos de decir. Es lo que nosotros debemos de enseñar. No debemos de enseñar fábulas. No debemos de enseñar cuentos. No debemos de enseñar historias que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Por eso yo le exhorto el día de hoy que cuando oiga una fábula, oiga cuentos, oiga aquellas cosas que narran muchas personas, pero que no tienen nada que ver con la Biblia, usted no las escuche. Yo le exhorto a que lea mejor la Biblia y de allí usted podrá darse cuenta que las historias que están aquí no solamente son unas historias de fábulas, sino que Dios nos dejó la palabra para que nosotros podamos entenderla y darnos cuenta que lo que está aquí es lo mejor que nosotros podemos leer. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es todo lo que Pablo le encargaba, que hiciera obra de evangelista. ¿Qué es hacer obra de evangelista? Que enseñar la palabra en su magnitud, que todo lo que está en la Biblia aquí, enseñárselo a los demás y decirle las buenas nuevas. Porque evangelio es lo que quiere decir nuevas noticias, buenas noticias. Nuevas y buenas noticias. Es lo que quiere decir. ¿Y cuáles son las buenas noticias que nosotros debemos de regalarle a las personas? Ok, pues todas las cosas que nosotros debemos de darle a todas aquellas personas es enseñarles lo que está en la palabra, lo que está en la Biblia, lo que aquí está. Es enseñarles las buenas nuevas, estas noticias que todos deberían de escuchar. Es decirles esto, lo que está aquí. ¿Y qué es lo que está en la Biblia? Bueno, decirles que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y que derramó su sangre para que nosotros fuéramos todos salvos. Todas aquellas personas que quieran reconocer que nuestro Señor Jesucristo vino en carne y sangre para que nosotros fuéramos limpios de toda corrupción, de todo pecado. Esas son las buenas noticias que nosotros debemos de decirle a todas aquellas personas que quieren oír, que quieren saber. Decirles que nuestro Señor Jesucristo murió por usted y por mí, y que murió pero que resucitó, que venció a la muerte, y que nosotros algún día cuando moramos nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. Esas son las buenas noticias que nosotros debemos de darle a todas aquellas personas que nos quieran oír. Que abran sus oídos, pero no nada más sus oídos, sino también su corazón. Que entiendan la magnitud de las buenas nuevas, de las noticias que nosotros traemos para usted. Si usted no lo sabía, déjeme decirle que aún está a tiempo de reconocer que nuestro Señor Jesucristo vino en carne y sangre, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que venció a la muerte, y que toda la sangre que Él derramó fue por usted y por mí, para que nosotros fuéramos salvos en la cruz del Calvario. Fíjese, esas son las buenas noticias que nosotros debemos de darle a todas las personas.
Y luego fíjese, yo le voy a leer otro versículo que está también maravilloso y que usted debería de escucharlo con atención. Dice lo que dice Timoteo 2, 3, segunda de Timoteo 3, 14, el 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjese, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo cuando él aprendió las escrituras? ¿De quién aprendió? Bueno, la primera persona que a Timoteo le enseñó, ¿sabe quién fue? Su mamá, la mamá de Timoteo, que se llamaba Eunice, y su abuela Elodia. Aquí lo vamos a leer más adelante quién era. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjese, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Todas estas cosas que él enseñó le pueden hacer, dijo, te pueden hacer sabio. Por eso dice, pero persiste todo en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, persuadiste, que le echaste ganas, que estuviste allí leyendo todo el tiempo, que practicabas. No nada más leías, sino que practicabas también. En cada momento estabas allí atento a todo lo que te enseñaban y estabas presto para poder aprender. Fíjese qué bien. Fíjese qué bien lo que hacía Timoteo. Y luego también dice acá en 2 de Timoteo 3, 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Fíjese todo lo que había seguido Timoteo, porque Pablo, después de que él le había enseñado su mamá y su abuela, pero Pablo también le enseñó muchas cosas y él había seguido todas estas cosas. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Fíjese, todas estas cosas que Pablo padeció y que también Timoteo padeció, porque él dice que él estas cosas debe de pasarlas, pero de todas aquellas cosas que pasaron, lo apedrearon, una vez lo golpearon y lo dejaron casi muerto, pero la gente que lo golpeó allí lo dejó muerto. ¿Y sabe qué es lo que hizo Pablo cuando se levantó? Los bendijo. ¿Y sabe qué? Nomás se sacudió el polvo que traía y siguió su camino para seguir evangelizando. Y muchas de las veces nosotros, cuando alguien nos dice algo en la iglesia, nos sentimos ofendidos y ya no queremos ir a la iglesia. Pero estos nos dan un ejemplo de sabiduría de la cual nosotros debemos de aprender. Que cuando alguien nos diga algo en la iglesia, en cualquier lugar, nosotros, en vez de sentirnos ofendidos, debemos de seguir adelante. Debemos de seguir adelante, porque ellos sufrieron mucho más que nosotros. Sufrieron muchas cosas, padecieron muchas cosas, y nosotros con tan pequeñas cosas, cuando alguien nos dice una cosa, cuando alguien nos ofende, nosotros queremos salir corriendo. Fíjense nada más, es increíble cómo Pablo nos da estos consejos, y estos consejos los dejó aquí para que nosotros nos demos cuenta que debemos de nosotros de tener paciencia, de tener un propósito, tener una conducta, de tener fe, de tener amor, de que nosotros vamos a tener persecuciones, padecimientos como los que él tuvo. Vamos a tener tantas y tantas otras cosas que nosotros hemos tenido y que nosotros debemos de soportarlas.
No nada más cuando nos sobrevengan echarnos a correr. Dice que hay cosas que nosotros debemos de rescatar, nosotros debemos de mirar con paciencia de todas estas cosas que realmente Pablo y Timoteo hicieron una obra de evangelismo grandiosa. Fíjese lo que dice aquí en Primera de Timoteo 1:18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo, Alejandro y quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero lo más importante, lo que dice en el 18, dice que este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas. Dice, todas las profecías que antes se hicieron, antes de que Timoteo naciera, se las estaba poniendo él para que militara. ¿Qué es militar? Militar en ella es que nosotros caminemos sobre las escrituras, que nosotros vayamos conociendo las escrituras para que nosotros vayamos caminando el único camino que hay. Dice Juan 14:6 que el único camino es Jesucristo. ¿Y cómo nosotros debemos de caminar ese camino? Bueno, nosotros podemos caminar ese camino. La única manera que es caminar ese camino es escudriñando las escrituras. Es el camino que nosotros debemos de caminar. Que nosotros debemos entender que el único camino que nos lleva al cielo es Jesucristo. Pero ¿a través de qué? A través de que nosotros leamos las escrituras. Porque el texto dice, a vosotros os parece que en ellas encontrarás la vida eterna. ¿Sí? Nosotros debemos de escudriñar, debemos de entender que ese es el camino que nosotros debemos de caminar. Por eso, este encargo que le hizo Pablo a Timoteo es lo mejor que le pudo haber hecho, el mejor encargo. Dice lo que dice aquí en Filipenses 2, 19, 22. 2, 19 y 22 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, en lo que es no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido como amigo en el Evangelio, conmigo en el Evangelio. Fíjese que el único que estaba presto a hacer todas las cosas era Timoteo, porque él ya conocía los méritos de él. Y las demás personas, dice, porque todos buscan lo suyo propio. Todas las personas buscan sacar algo. No todas las personas tienen la sinceridad de enseñar gratuitamente, sino muchas personas lo que hacen es enseñar a precio. Y cuando enseñan no lo hacen con sinceridad, lo hacen con una fe fingida. Por eso
Pablo recomienda a Timoteo que él era una persona que no tenía una fe no fingida, que era un buen siervo, una persona que siempre andaba evangelizando, que desde niño él aprendió las escrituras y que era una persona constante en ellas, que no permitía que otras personas entraran y hicieran estas cosas, porque no todas las personas están prestas, tienen tiempo de andar haciendo estas cosas. Hay muy pocas personas que toman ese tiempo para hacer las cosas que deben de hacerse en el sentido del evangelio, pero muchas personas no lo hacen, sino buscan, como dice la escritura, buscan lo suyo propio. ¿Qué es lo suyo propio? Buscan siempre monetizar las cosas que están haciendo. Cuando hacen algo, lo hacen porque creen que les van a dar algo, y muchos que están sirviendo en las iglesias lo hacen pensando en que les van a pagar, y cuando miran que nadie les pagó, se salen de esa iglesia, ya no quieren ir, se sienten ofendidos, muchas personas piensan que estando en una iglesia les van a retribuir su trabajo, pero nadie les va a retribuir, nadie les va a pagar. La paga no la da el pastor, ni la paga la da un hermano, ni la paga la da nadie. La paga viene de nuestro Señor Jesucristo, pero no la va a dar ahorita. Él, cuando venga en su santo reino, Él nos va a llamar y le va a dar a cada uno su salario conforme a su trabajo que haya hecho. ¿Y cuál es ese salario que Él nos va a dar? Bueno, ese salario que Él nos va a dar es una corona de vida para que nosotros vivamos a su lado eternamente en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, donde hay unas calles de oro, un mar de cristal, el río de la vida, donde corre agua fresca, de la cual nosotros vamos a tomar y no vamos a tener sed, porque esa agua es agua pura, agua que emana de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante nosotros conocer las escrituras, conocer aquel ejemplo de sabiduría, aquel ejemplo de amor, aquel ejemplo de paciencia, aquel ejemplo de tanta fe que tenía, y que Pablo nos está diciendo que Timoteo era un ejemplo. Por eso esta tarde yo quiero llevarle hacia usted este ejemplo. Que él tenía una fe ¿en quién? Una fe en nuestro Señor Jesucristo, una fe inquebrantable, una fe pura, que nada lo hacía resistir, que tenía persecuciones, que tenía aflicciones, que tenía hambre, que tenía sed, que tenía de todas las cosas que pasaron, pero él nunca desistió, al contrario, siguió su camino adelante gozoso. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de estas escrituras, y que nosotros, cuando leamos segunda de Timoteo, en ese pasaje tan bonito que está ahí, ese pasaje que es un ejemplo que nos dejaron Pablo nos dejó para que nosotros pudiéramos escudriñar y nos diéramos cuenta de que Pablo recomienda la sabiduría y recomienda el ejemplo de la sabiduría que tenía Timoteo, del ejemplo de la sabiduría, pero no nomás de sabiduría de Dios, sino esa paciencia, ese amor, esa fe, esa pasión por las escrituras, porque él las leía desde que era un niño. Así es de que nosotros, cuando leamos, también nosotros debemos de leerlas con pasión, de tener ese ímpetu, de tener ese corazón, de tener esa fe no fingida, para poder nosotros llegar a donde nosotros queremos llegar, cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, yo quiero que usted esta tarde le abra su corazón y lea la Biblia, que aún es el tiempo preciso para que usted se arrepienta de todas las cosas y llegue a ser como Timoteo, una gran persona, que tenga la sabiduría de Dios. Así es de que yo le pido a usted que lea con frecuencia las escrituras y que nunca se deje de guiar
por el diablo que lo deja ahí nada más sentado y no lea. Léalas, que estas escrituras lo pueden hacer sabio. Así que mis hermanos, espero que este relato, esta pequeña enseñanza les sea de bendición para usted y que usted tenga ese conocimiento, que usted llegue a entender que eso es lo mejor que usted puede hacer y que sea motivado. Yo lo que quiero es que usted sea motivado a leer las escrituras y que llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que mis hermanos, gracias por escucharme, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Yo le pido por favor que le dé like, que se suscriba a mi canal, que le dé like para que le llegue a más personas esta pequeña enseñanza. Lo hago con mucha sinceridad, lo hago con mucha humildad, lo hago con mucho corazón, que le llegue a usted y que muy pronto yo quiero ver si usted no se ha convertido, que lo haga para que usted sea una nueva persona. Todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.